algunos salmos cada año, no solamente para entender lo que dicen, sino también para cantarlos y para orarlos, y así usar ese libro tan maravilloso de la manera que Dios nos lo ha dado. Y mientras obviamente los salmos tienen muchos diferentes temas, podemos decir que en general el tema de todos los salmos es el alma del cristiano clamando a su Dios. El alma del cristiano clamando a su Dios. A veces clama en adoración, en alabanza, en gozo, en alegría. O a veces clama en desesperación, en tristeza, bajo ataque de los enemigos y buscando la vindicación. Pues en los salmos vemos todo el rango de emociones humanas. Los salmos hablan de la vida como es. Los salmos hablan de la vida real. Los salmos tocan el tema de nuestras emociones, cómo nos sentimos, pero también nos enseñan cómo deberíamos reaccionar y no permitir que las emociones nos controlen. Hoy vamos a hacer algo diferente y estudiar dos salmos juntos, Salmo 42 y 43. Y la razón es que parece que son un solo salmo. Primero porque el Salmo 43 es el único, casi el único salmo en esta sección sin título, recordando por favor que estudiamos que los títulos de los salmos sí son inspirados, pero también esos dos salmos tienen el mismo versículo repetido, versículos 5 y 11 en Salmo 42 y el Salmo 5 del Salmo 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esos tres versículos iguales nos dan el tema de estos dos salmos. La desesperación que puede venir a nuestras almas en tiempo de turbulencia y cómo vencerla. Habla de momentos cuando nos sentimos apartados de Dios, atacados por los incrédulos o pasando por cualquier momento difícil en la vida. Y estas cosas nos llevan naturalmente a la desesperación. Y es normal sentirnos así a veces. Nunca deberíamos pensar que un cristiano verdadero nunca pasa por tiempos de desesperación o hasta depresión, porque no es cierto. Pero esos salmos también nos muestran cómo deberíamos responder en tiempos así. No cediendo a nuestras emociones, no cediendo a la desesperación que sí surge, sino recordándonos conscientemente quién es nuestro Dios y esperando en Él. Vemos aquí entonces que puesto que Dios es nuestra esperanza y salvación, podemos vencer la desesperación que surge en nuestras vidas. Y vamos a ver primero ese tema de la desesperación, de dónde viene. Después vamos a considerar la solución para no quedarnos en esa desesperación. La solución que es la esperanza en nuestro Dios y en nuestra salvación. Vamos a ver primero y pensar en qué causa que el alma se desespera. ¿De dónde viene la desesperación que surge a veces en nuestras vidas cristianas? Primero, el salmista nos habla del sentido de la falta de la presencia de Dios. El sentido de la falta de la presencia de Dios. El Salmo 42 empieza con una vívida ilustración. Un ciervo, un venado, bramando, anhelando las corrientes de las aguas. Un animal que tiene sed está completa y únicamente enfocado en encontrar agua. Sabemos que un ser puede aguantar el hambre por mucho más tiempo que la sed. Pero la sed es algo desesperante. Tienes que encontrar agua. Así como un animal con sed anhela el agua, así también el salmista dice que su alma clama por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, por el contexto de esos salmos, especialmente los 3 versículos clave, vemos que aquí no está hablando en manera general que un hijo de Dios debe tener sed de Dios. Esa es la verdad, por supuesto.
Cada verdadero cristiano tiene un deseo de estar con Dios y en comunión con Él. No quiere que nada estorbe la relación, esa es la verdad. Pero aquí vemos que el salmista está pasando por un tiempo muy difícil. Y parece que Dios no está con él. Y por eso tiene deseo de su Dios. Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Parece estar muy lejos. Tengo sed por ti. Necesito tu presencia, nuestra comunión íntima como antes. Eso podemos ver en el versículo 9 del Salmo 42. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ande yo enlutado por la opresión del enemigo? También la primera parte del versículo 2 de Salmo 43. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Ahora recordemos lo que hemos visto en nuestro de los Salmos. Un cristiano sabe que Dios nunca se olvida de él, ¿verdad? Sabemos esto intelectualmente. Dios nunca desecha y Dios nunca abandona a su pueblo. Sabemos esto. Pero la realidad es que muchas veces nos sentimos como si Dios nos haya dejado. Nos sentimos como si Dios nos haya abandonado, nos haya desechado. Y cuando nos sentimos así, no podemos estar contentos, no podemos estar satisfechos. Algo nos falta. Tenemos sed de Dios, del Dios vivo, nuestro Dios, nuestro Padre. Ya no somos como antes de la salvación, sin Dios y sin deseo para Él, contento sin Dios, contento sin hacer su voluntad. Ahora no podemos vivir sin Él. Y cuando Él decide por cualquier razón quitar el sentido de la cercanía de su presencia, no podemos hacer otra cosa sino anhelar la comunión como antes. Literalmente bramar como siervo, anhelar como animal que está muriendo de sed. De otra vez tener esta relación íntima con Dios como antes. Tenemos que tenerlo, nada más nos puede llenar. Por aquí algo muy impactante es que el salmista no está hablando simplemente de manera general. Simplemente anhela estar con Dios, aunque es cierto. Fíjense en el versículo 2 que dijo específicamente, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces no está hablando simplemente de su relación con Dios en privado. Está hablando específicamente de la adoración a Dios con el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Fíjense en el contexto. El título de este salmo dice que es un masquil de los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran músicos. Leemos en 1 Crónicas que David puso a los hijos de Coré sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Entonces, las vidas de los hijos de Coré estaban dedicadas a la adoración a Dios en el templo por medio de la música. Y vemos aquí en el versículo 6 que el escritor de ese salmo es un hijo de Coré que está lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos del lugar en donde puede ejercer su oficio de alabar a Dios con la música. Porque en el versículo 6 habla de que está en la tierra del Jordán, de los hermonitas, los montes de Hermón, el monte de Misar. ¿En dónde se encuentran esos montes? Al norte de Israel, fuera del territorio del país de Israel. Entonces, no sabemos por qué él estaba allá. Lo vemos que le estaba afectando. Él sentía lejos de Dios, lejos de su casa, lejos de la adoración a Dios con los demás. Y lo que tenía sed de hacer es otra vez venir y presentarse ante Dios en el lugar que Dios había mandado, en el templo. Lo vemos también en el versículo 4. Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, en voz de alegría y el avance del pueblo en fiesta. Él recuerda como antes él iba al templo con los demás para adorar a Dios en alegría y con gozo. Ahora no puede. Y lo extraña.
tiene sed no simplemente de la presencia de Dios, sino de la presencia de Dios en su casa con su pueblo. A veces en nuestras vidas parece también que Dios no está. Parece que nos ha dejado. Y así naturalmente anhelamos la relación como antes. Anhelamos sentir la cercanía de su presencia como antes. No podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin la comunión íntima con Dios. Eso pasa a veces. Lo peor es cuando eso pasa y ni nos damos cuenta. Dios ya no nos está bendiciendo como antes. No estamos disfrutando la relación como antes y no nos damos cuenta. Como Sansón, cuando no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Qué peligroso. Otro problema es ir al otro extremo y estar en tiempo difícil y parece que Dios no está, entonces negamos a Dios porque no parece estar con nosotros como antes. Dejamos de leer su palabra, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, porque Él no me está ayudando. Entonces, ¿para qué? A veces enfrentamos ese sentido de que Dios no está con nosotros y nos puede llevar a la desesperación. Pero también veamos la aplicación en cuanto a la adoración a Dios con los demás. Ahora, para nosotros no es lo mismo, no tenemos que estar en Jerusalén para adorar a Dios. No tenemos que estar en cierta ciudad o en cierto edificio para poder adorar a Dios. Pero conforme al contexto aquí, podemos hacer una aplicación. Cuando no podemos adorar a Dios junto con los demás en la iglesia, deberíamos examinarnos para ver si nuestra reacción a esto es como la del salmista. Si tenemos sed de Dios, sed de adorar a Dios en su casa junto con los demás, o si estamos contentos sin ir a la iglesia. Yo creo que experimentamos esa sed al principio de la pandemia, ¿no? Esos 4 meses cuando no podemos reunirnos. En verdad, yo espero creer que la mayoría de nosotros estamos literalmente muriendo de sed por Dios. ¿Por qué? ¿Porque Él no estaba con nosotros? No, porque siempre estaba con nosotros. Estamos muriendo de sed de adorarle junto con los hermanos en la iglesia. Así como el salmista aquí. Lo experimentamos, hermanos. Estamos platicando, mensaje en la iglesia. Ojalá podamos reunirnos pronto. Necesitamos estar juntos otra vez. Y ahora que podemos, a veces lo menospreciamos. A veces olvidamos cómo nos sentimos en estos meses. Tan secos, en tanta necesidad. Así debería ser cuando por cualquier razón no puedes estar en la iglesia. Deberías estar anhelando. No entiendo las iglesias que han estado cerradas por 1 año y medio. No entiendo las iglesias que apenas están abriéndose. El verdadero creyente, cuando no puede estar con Dios en su casa y con los demás, debe estar literalmente llorando con ganas. Tengo que estar en mi iglesia, tengo que estar allá. Es una necesidad, hasta física para mí, física, emocional, espiritual. Tengo sed de Dios, de estar con mis hermanos en la iglesia. Eso necesitamos, hermanos, no hacerlo como costumbre, no hacerlo porque el pastor siempre lo dice. Yo tengo sed de Dios. Tal vez no tienes sed de Dios, es el problema primero. No eres un cristiano. A lo mejor dices que sí, la evidencia es muy clara. No lo eres. Porque no tienes sed de Dios, ni de su casa, ni de su adoración. Yo oro que la mayoría aquí, si seamos cristianos, en verdad, Dios nos ha salvado. Que le roguemos por ese tipo de deseo, ese tipo de anhelo profundo que viene del corazón, del alma misma. Ese es sed de Dios. Ustedes están aquí, entonces yo quiero pensar que así se sienten. Y verdad lo creo porque muchos de ustedes me lo dicen. Es muy importante en esos meses, en esas semanas, entender que no debería ser fácil para nosotros quedarnos en la casa.
simplemente porque estamos cansados o no nos sentimos muy bien o porque simplemente es más cómodo ver en línea, debería doler. Esa es la palabra, doler mucho. No estar con Dios en su casa y no estar con los demás para alabarle con alegría. Tenemos que hacer todo lo posible, literalmente todo lo posible para estar en la casa de Dios. Y lo que me anima mucho es que hay personas aquí que lo hacen, que vienen muy lejos, de hecho, para venir a esta iglesia. Qué bendición, qué testimonio para los demás. Cuando vemos a personas con verdadera sed de Dios, que nosotros que no tenemos tanta dificultad en venir aquí, hagamos lo mismo. Otra cosa que puede ser parte de la razón por la cual a veces nos desesperamos es el ataque de los enemigos de Dios. Entonces vemos primero, a veces es un sentido de la falta de la presencia de Dios. Eso nos lleva a la desesperación, pero también el ataque de los enemigos de Dios. Otra cosa que nos puede llevar a la desesperación. Aquí el salmista habla en el versículo 3 del Salmo 42, así como el versículo 10, de enemigos que estaban diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Versículo 9 del Salmo 42 y versículo 2 del Salmo 43, el salmista repite su queja. Dice, anda enlutado por la opresión del enemigo. Fíjense cuán fuerte es, como si alguien hubiera muerto. Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Era un ataque constante, un ataque haciendo burla de su fe. Y esto cuando él estaba en tiempos de desánimo de todos modos. Yo creo que entendemos eso, ¿verdad? Porque tú ya estás en un tiempo de tribulación. Te enfermas, tienes COVID, una familia tiene COVID, no tienes trabajo, lo que sea. Tú estás luchando con esa tribulación, con este problema. En este momento preciso es cuando los enemigos de Dios te atacan, ¿verdad? Tú estás desanimado en tu propia alma y después te acercan a ti y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Y lo peor es que muchas veces son tus propios familiares o amigos. Te dicen, pues mira lo que te estás pasando. Mira lo que está pasando con tu hijo. ¿Todavía crees que Dios te ama? ¿Por qué pasas tanto tiempo leyendo la palabra, yendo a la iglesia, cuando todavía te suceden cosas así tan fuertes? ¿Por qué continúas así? No tiene sentido. Mejor deja tu iglesia estar con tu familia. Nosotros te cuidamos. ¿Verdad? Y sabemos intelectualmente cómo responder eso. Aquí, sentados en la iglesia, diríamos todos que no cederíamos a sus palabras. Pero en realidad, cuando tú estás en medio de la tribulación tan fuerte y te acercan tus seres queridos, otras personas, y te hablan así, en verdad te tienta. ¿Eres tentado a tirar la toalla? ¿Tentado a pensar que pues, tal vez Dios no está conmigo? ¿Sabes? Tiene razón esta persona. Vemos cómo esos dos puntos están relacionados. Ya sientes en ti la tentación de decir que Dios ya no está contigo, te ha dejado, no está tan cerca como antes, así te sientes. Y una persona te acerca y te dice lo que estás pensando. Y es muy fuerte, es muy difícil y puede surgir la desesperación. Y la tercera cosa que vemos aquí que puede contribuir a la desesperación es un tiempo de mucha tribulación. Aquí hablo de manera general, porque veamos que todo esto se aplica en cualquier tribulación. El salmista habló de ese sentido de la falta de la presencia de Dios, ataque a los enemigos, pero en realidad podemos ver que eso se aplica a cualquier tribulación. Versículos 6 y 7 leemos de cómo él se sentía. Mi alma está abatida en mí. Versículo 7, un abismo llama a otro a la voz y tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista está describiendo sus tribulaciones como las ondas y las olas del mar. No sé si han ido al mar ustedes, a una playa, pero no una playa tranquila,
Una playa con ondas y olas, en verdad, es impresionante. Y muy peligroso también porque te metes y fácilmente te puede llevar y te puede matar. Habla aquí de ondas y olas y cascadas de aguas. Está hablando de una tribulación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin parar, como siendo abrumado por el agua de las cascadas constantemente. Vemos que no solamente eran los enemigos, no simplemente su propio sentido del abandono de Dios, sino es la tribulación constante, cualquier tribulación, cuando es siempre otra cosa, otro día, otro problema, otra dificultad que enfrentar. Así se sentía el salmista. Y así nos sentimos muchas veces como cristianos. No es simplemente que un día me siento que Dios está un poquito lejos y después estoy bien. No es solamente estoy atacado por otros. Si quitemos tribulaciones constantes, es como estar bajo las cascadas, que no paran. Y vienen las aguas. Y así nos sentimos, ¿verdad? Es importante darnos cuenta de que eso es normal. Eso es normal para el cristiano. Puede estar pasando por tribulaciones así, pero no tienes que desesperarte. Es decir, tenemos que ser honestos y reconocer que si luchamos, que enfrentamos muchas tribulaciones, tenemos que admitir que a veces nos sentimos desesperados, por supuesto. Pero no tenemos que quedarnos así, porque hay una solución. Porque vamos a ver en un momento, pero aún en esos versículos, fíjense que aún en su descripción de sus tribulaciones, el salmista está consciente de la soberanía de Dios. Fíjense el versículo 7. No habla en el versículo 7 de las ondas y las olas. No habla de las cascadas. ¿Qué dice? Tus cascadas, tus olas, tus ondas. El salmista reconoce que aún en los tiempos más difíciles es Dios quien tiene el control. Él está mandando esas pruebas y tribulaciones. No vienen al azar, vienen de Dios. Son sus ondas y sus olas y sus tribulaciones que te manda porque las necesitas. Porque son parte de la perfecta voluntad de Dios para el bien de su pueblo. Es impresionante. Tus olas, tus ondas, tus cascadas. Hermanos, esas tribulaciones que en estas semanas vienen y vienen, dicen, ¿qué me está pasando? ¿Qué he hecho mal? ¿Dónde está Dios? ¿Saben dónde está? Arriba, mandándote todas esas tribulaciones. Porque son lo que necesitas. Creo que estudiaron eso la semana pasada también en 1 de Pedro, de las pruebas. Entonces Dios está hablando en esta iglesia, hermanos. Dejen de estar sorprendidos por las ondas y las olas porque vienen de Dios. Y son lo que necesitamos. Entonces, si esta lucha es normal para un cristiano, en el sentido de que Dios está lejos, ataque a los enemigos, cualquier otra tribulación, entendemos que el cristiano puede luchar con la desesperación. Un cristiano sí puede tener un alma abatida. Puede estar por un rato en un tiempo de desánimo y hasta depresión. Cierto. Pero también es cierto que Dios nunca deja a sus hijos allí. Esos dos salmos no solamente reconocen el problema, sino también nos proveen la solución. Es decir, esas cosas pueden surgir. Puedes luchar en tu vida con desesperación y depresión, pero siempre hay una salida. No tienes que vivir así. Esas cosas no tienen que caracterizar tu vida. La solución es lo que vemos en los versículos repetidos 3 veces en esos dos salmos. Por ejemplo, Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, ¿por qué la pregunta primero en cada versículo? ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbes dentro de mí? Yo no creo que sea regaño. Estoy leyendo algunos comentaristas que estaban diciendo que sí.
Pues yo no creo que sea el salmista regañándose a sí mismo. ¿Por qué estás esperando, mi alma? No entiendo, ¿qué te está pasando? No creo, porque ya vimos, esas cosas son normales. Pasamos por esos tiempos. Yo creo que está diciendo, sí está hablando fuertemente con sí mismo, pero más como, alma, ¿qué te está pasando? ¿Estás triste? Entiendo. La vida es muy difícil ahora. Pero no tenemos que quedarnos así. No tenemos que seguir abatidos y turbados y desesperados. Hay una solución. ¿Y qué es? Conforme el pasaje. Esperen en Dios. ¿Qué significa eso? La esperanza bíblica, esta esperanza que vemos aquí, no es la misma que la esperanza humana. ¿Qué significa la palabra esperar en nuestro idioma? Más como ojalá. Ojalá no llueva hoy. Ojalá no tengo problemas hoy en mi trabajo. Yo espero que no. Eso no es para nada la palabra en la Biblia. Cuando la palabra habla de esperanza es algo seguro, garantizado, porque está basado en Dios. Por ejemplo, Romanos 5. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y dice, la esperanza no avergüenza o no desilusiona. La esperanza siempre se cumple. ¿Por qué? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la esperanza bíblica está basada en quién es Dios. Él no cambia, tampoco sus promesas y nuestra esperanza. Por eso aquí el salmista dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Le alabamos por quién es. Y eso nos da la confianza de lo que está haciendo. Confiamos que no puede cambiar y por eso tenemos una esperanza segura y garantizada en nuestras vidas. Entonces, fíjense que la solución aquí para la desesperación siempre es hablar con nosotros mismos y no escucharnos a nosotros mismos. La solución a la desesperación es hablarnos a nosotros mismos, no escucharnos a nosotros mismos. El salmista no dijo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbes dentro de mí? Sí, también me siento mal. Tú tienes toda la razón, todo está mal. ¿Qué vamos a hacer? Así reaccionamos nosotros. Estamos turbados, abatidos y empezamos a escucharnos. Todo está mal. Tú no puedes. Dios no está contigo. ¿Cómo vas a poder aguantar? Y empieza a imaginar el futuro. ¿Qué va a pasar mañana, la siguiente semana, en un año con todo eso? Y empiezas a hacer caso a ti mismo. Es la peor cosa que puedes hacer. Esas cosas van a surgir. Vas a naturalmente ser tentado a pensar así, pero no hagas caso a ti mismo. No te escuches a ti mismo. Habla a ti mismo. Alma, entiendo que nos sentimos así, pero espera en Dios. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda tu salvación. No tenemos que vivir así desesperados. Y ante todo, la razón por la cual podemos nuestra confianza, vemos en versículos 3 y 4 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí está nuestra esperanza. Eso es lo que pedimos a Dios en tiempo de desesperación, angustia. ¿Qué pedimos aquí? Su luz y su verdad que nos guían a su presencia para alabarle con alegría y gozo. Entonces, ¿qué necesitamos? Su luz y su verdad. Obviamente, su palabra es luz y verdad, pero ante todo, ¿quién es luz y verdad? Es Cristo. Por eso cantamos esos himnos. Juan 8:12, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así, por Cristo, quien es la luz y la verdad de Dios, podemos acercarnos a Él y llamarle Padre y llamarle el Dios de nuestra alegría y gozo. Alabarle por ser nuestro Dios. Y no es nuestro Dios por nada en nosotros. Es nuestro Dios por Cristo. Es nuestro Dios porque Él nos ha dado, sin mérito nuestro, su luz y su verdad. Entonces, Cristo es la única solución a la desesperación. Muchas personas están desesperadas en sus vidas porque no tienen la luz y la verdad de Dios. No tienen a Cristo. Y por eso sí, están solos. Viven en angustia, viven en desesperación. No es que han sido abandonados por Dios, nunca le han tenido. Y por eso siempre están desesperados y deprimidos. Entienden, un cristiano puede pasar por tiempos así, pero no vive así. Entonces, si no tienes ninguna esperanza, ningún ánimo, puede ser porque no tienes a Cristo. No tienes la luz y la verdad de Dios. Porque es la única solución a tus problemas de desesperación y desánimo y depresión. Entonces, ¿cómo deberíamos responder nosotros cuando estamos desesperados por un sentido de que Dios nos ha alejado o por el ataque de los enemigos o por cualquier tribulación? Hablándonos a nosotros mismos en vez de escucharnos a nosotros mismos. Los problemas van a venir. Esas luchas son normales. Un verdadero cristiano puede pasar por tiempos muy difíciles y sentir cosas muy fuertes. Claro que sí. Pero también el cristiano tiene que recordarse a sí mismo lo que sabe, lo que cree. ¿Quién es su Dios? Lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará. El cristiano tiene que enfocarse no en sí mismo, sino en la luz y la verdad de Dios, en Cristo y su palabra, para poder vencer la desesperación. La experimentamos todos, sin duda. Pero un cristiano no tiene que vivir así. No tiene que continuar así. De hecho, no debería. Sin duda hay personas más dadas a la depresión y desánimo que otros. Por sus personalidades, por sus experiencias pasadas o lo que sea. Hay personas que luchan con esto de manera constante, cada día. Entiendo esto. Es la misma solución. Nada más que si sabes que tú eres así, tienes que prepararte muchísimo. Tienes que tener mucho cuidado constantemente a no permitir a tu mente vagar e imaginar cosas. No permitir que tus emociones tomen el control e influencian sus decisiones. Si tú luchas mucho con esto, la única solución es pasar más tiempo con tu Cristo. Llenarte más con su palabra, hablar con Él en cada instante en oración para estar fortalecido cuando venga el momento difícil. Tienes que formar el hábito cada día de no escucharte a ti mismo, sino hablarte a ti mismo. Decir la verdad de lo que sabes y crees de tu Dios. Otras personas pasan por esto nada más de vez en cuando. Otras personas casi nunca. Pero la tentación vendrá. La tentación a la desesperación. Y si no estamos preparados, nos derriba. Muchos de nuestros problemas en los tiempos de tribulación es porque no estamos preparados. No nos hemos preparado para enfrentar la tentación y por eso caemos. Pero hay una solución. Y la solución es Cristo. Por su gracia y su amor constantes, Él está con nosotros para fortalecernos, animarnos, para que no tengamos que pasar mucho tiempo en desesperación. Podemos salir de ella por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para vivir en esperanza y ánimo y gozo y alegría y alabanza. Quiero enfatizar esto otra vez, lo que vimos antes.
Esta luz y verdad de Dios en Cristo es lo que necesitamos primero. Alguien que puede estar escuchando y simplemente no entiendo lo que yo digo. ¿Qué significa eso de no escucharnos a nosotros mismos? ¿Cómo nos dices que no permitir a las emociones controlar la vida? ¡Qué ridículo! No hay otra manera para vivir. Por supuesto voy a vivir conforme como me siento. No hay otra manera. Estás equivocado. Sí hay otra manera. Y es mucho mejor. Es mucho mejor estar con Cristo, con una verdadera esperanza, que vivir conforme a cómo te sientes cada día. Pobrecito, pobre de ti, quien vives cada día conforme a cómo te sientes. Eso no va a funcionar. Y no tienes que vivir así tampoco. Espera en Dios. Espera en Cristo. Confía en esta luz y verdad que Dios nos ha dado. Porque en Dios hay paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una relación segura y es bendición más allá de la imaginación. Entonces, ¿para qué continuar en tus pecados hoy cuando podrías ser salvo? ¿Por qué continuar en tu desesperación constante cuando puedes ser rescatado de tu antigua manera de vivir y ser una nueva creación, tener un Padre amoroso y saber que vas a estar con Él para siempre? Deja atrás tu vida pasada, deja atrás tus pecados. Confía en Cristo y pide a Dios por su luz y por su verdad. No tenemos que vivir en desesperación. No es raro pasar por tiempos así. No es raro que viene la tentación. Pero no tenemos que vivir así. Podemos vencer la desesperación que surge en la vida cristiana, porque Dios es nuestra esperanza y nuestra salvación. Nos ha dado su luz y su verdad en Cristo. Si tu alma está abatida, si te sientes desesperado, habla contigo mismo. Espera en Dios, tu Dios y tu salvación. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, que nos amas, que nos das un pasaje así tan claro, que nos explicas cómo es la vida. Si pasamos por momentos así, Señor, lo admitimos. Pasamos por mucha tribulación, nos sentimos abandonados por ti, atacados por otros, desesperados, hasta deprimidos. Ayúdanos, Señor, a buscar la solución verdadera, que no se encuentre en nosotros mismos, que no se encuentre en un familiar, que no se encuentre en la terapia, que se encuentre en ti, en Cristo, en la salvación y la confianza en Él. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reaccionar correctamente cuando somos tentados así. Y hoy, Señor, que puedas convencer al cristiano que está viviendo desesperación, que no es necesario, que puedes salir y necesitas salir de esto ahora, con tu poder, con tu gracia. Por la persona escuchando, Señor, que vive así porque no es tu hijo todavía y por eso no tiene ninguna esperanza, sálvale, Señor. Dale esa confianza, dale esa salvación para que pueda vivir por ti y vivir en confianza y en esperanza. Haz eso, te pedimos, Señor, en nosotros. Te pedimos en nombre de tu Hijo. Amén.